Continúa el Campeonato de España por equipos División de Honor 2024 y en la ronda número 5 el joven prodigio argentino, el maestro internacional Faustino Oro, posiblemente ha tenido que enfrentar su más dura prueba no solo en el torneo sino también durante su carrera, pues tuvo que jugar contra el poderoso gran maestro de Uzbekistán Shamshidin Bokidov, un jugador que viene en la reciente Olimpiada de obtener la medalla de bronce con su equipo y también la medalla de oro individual en el cuarto tablero. Esto le dará una idea de la fuerza de este jugador, que actualmente tiene 2.668 puntos de elo y subiendo, pues su actuación en esta división de honor ha sido algo espectacular, casi con un 100% de efectividad. Pero bueno, quédense hasta el final porque ahora veremos si el prodigio argentino está a la altura de estos grandes maestros que realmente son extremadamente fuertes. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Shamshidin Bokidov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el maestro internacional Faustino Oro respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Bokidov, D6 de Faustino, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Una variante Najdorf aparentemente por parte de Faustino, que bueno, fíjense cómo está probando las aperturas y defensas, ¿no? Recuerden que en el iberoamericano lo más común que jugó Faustino contra peón rey fue defensa Caro-Kann. Aquí usa la siciliana. Shamshidin Bokidov jugó alfil E3 y ahora Faustino decide jugar E6 y bueno, se mete en una variante Scheveningen. Lo más habitual para continuar en la Najdorf son jugadas como E5, ¿no? Tras caballo B3 viene alfil E6 y bueno, posiciones teóricas. Ahora, tras la jugada de 6, la cosa cambia. Shamshidin Bokidov jugó alfil E2, desarrollando el alfil E7 por parte de Faustino Oro, y ahora G4. Las blancas plantean el agresivo ataque Keres, lanzándose de inmediato por el flanco de rey, y obviamente evitando que las negras se enroquen corto, ¿no? De hacerlo, ya el ataque sería demasiado rápido con los peones del flanco de rey. Faustino decide jugar H6 deteniendo el peón G, que no suele ser la mejor jugada, ¿no? Quizá aquí un ataque central, o mejor dicho, un contraataque en el centro es lo mejor. Tras peón por viene caballo por D5, dama por tocando la torre y si alfil F3, dama C4. Y bueno, las negras reaccionaron muy rápido al ataque de las blancas. Pero tras la jugada H6, Bokidov jugó H4, sigue atacando muy rápido, quiere hacer G5 sí o sí. D5 por parte de Faustino, buena reacción central del argentino. E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5 atacando la torre. Alfil F3, dama A5 jaque, C3 y caballo D7. De momento, las negras tampoco es que tengan algún problema, ¿no? Fíjense que mantienen el rey en el centro. Si las blancas avanzan muy pronto, también podrían debilitar algo la posición. Así que hay que tener mucho cuidado. Dama E2 por parte de Bokidov, caballo E5 de Faustino, buena jugada atacando el alfil de su rival. Y ahora alfil G2, las blancas deciden retroceder. Técnicamente aquí lo mejor era G5, pero bueno, es difícil soltarse la pareja de alfiles en una posición tan abierta. La idea es que en caso de caballo por alfil viene dama por, y si h por g viene h por g5, y ahora las blancas planean apoderarse de la columna h. Tras el cambio de la torre, por supuesto, viene dama por, y bueno, las negras tienen algunas dificultades debido al rey en el centro. Pero bueno, Bokidov decidió jugar alfil g7, no quiso perder sus alfiles. Y ahora Faustino jugó alfil d7, una jugada arriesgada del argentino, tomando en cuenta que está jugando contra un gran maestro tan fuerte, ¿no? Allí se ve, bueno, la valentía de este jovencito. Técnicamente lo mejor es dama c7, simplemente retrocediendo, y en caso de enroque largo, pues dama c4, planteando el cambio de damas. Tras alfil d7, la cuestión es que las blancas se pueden comer el peón de b7, pero Bokidov, que no quiere arriesgar demasiado, jugó f4, que de hecho es la mejor jugada. El alfil se puede capturar, pero tiene sus riesgos, ¿no? Tras torre b8, viene alfil e4, una jugada necesaria para evitar la táctica, pues fíjense que hay un tema de caballo de 3 en el aire, ¿no? Tras torre por b2. Y ahora, bueno, tras enroque, las negras no estarían mal, pero las blancas pueden seguir su ataque con G5. Sería una posición complicada, pero las negras quizá sí que tendrían compensación, porque ahora el rey blanco es el que sigue en el centro. Por eso Bokidov decide jugar F4, que también es una muy buena jugada. Caballo C6 por parte de Faustino Oro, caballo B3 de Bokidov atacando a la dama. Y ahora Faustino decide retroceder con dama C7. La mejor jugada era difícil de hacer, dama B5, ¿no? La veíamos allí en el directo y decíamos, pero bueno, se van a doblar los peones, quizá esto no es tan atractivo.
Pero lo cierto es que las negras siempre tienen una molesta jugada que es B4 ganando espacio, ¿no? Aprovechando varias cosas en la posición. Ahora, tras la jugada dama C7, enroque largo por parte de Bokidov, otra jugada que veíamos muy normal aquí en las blancas, asegurar el rey, activar la torre de A1. ¿Por qué no es tan buena? Bueno, simplemente porque era mejor dama F2 para continuar con la iniciativa. En caso de enroque corto, viene alfil B6, dama C8 y torre G1 preparándose para continuar con el ataque. La dama en F2 cumple varias funciones, defender el peón de H4 y aprovechar también el ataque con el alfil negro. Ahora, tras la jugada en roque largo, caballo B4. Buena jugada de Faustino. Y aquí, bueno, el argentino demuestra todas sus habilidades. Rey B1 por parte de Bokidov. Buena jugada. Se quita del rayo X. Defiende el peón de A2. Alfil B5 por parte de Faustino atacando la dama. Dama F3 por parte del uzbeco atacando el peón de B7. Alfil C6. Dama F2. Alfil por G2. Dama por G2. Caballo D5. Alfil C1 y enroque largo. Y bueno, las negras han logrado una posición muy buena, en realidad bastante cómoda. Fíjense que las blancas pueden seguir atacando por el flanco de rey, pero ya no tiene demasiado peso este ataque porque el rey ha corrido hacia el otro lado, ¿no? Y esto suele ser bastante beneficioso en este caso para las negras. Las blancas atacan, pero no hay peligro de que me ataquen al rey. F5, Bokidov sin embargo continúa avanzando los peones. Faustino jugó alfil F6, buena jugada, buscando temitas ya sobre el punto C3. F por E6 de las blancas, F por E6 de las negras. Dama E2, las blancas atacan el peón de E6. Torre H8, las negras defienden. G5, H por G5, H por G5 y ahora alfil por C3. Fíjense que antes de la jugada H por G era mejor directamente alfil por C3. ¿Por qué? Porque la torre no puede pasar a la casilla H4, ya lo veremos más adelante. Como vieron, en la partida se capturó y ahora tras alfil por C3, que sigue siendo una jugada súper interesante, las blancas, tienen la jugada torre H4, que molesta porque amenaza torre C4. Ojo, aquí alfil por C3 tampoco es que sea la mejor, ¿no? Era mejor alfil E5 y tras caballo D4, alfil F4. Por lo menos esta línea era más sólida, menos peligrosa para las negras. Pero bueno, ya saben cómo es el estilo de Faustino Oro, le gusta buscar las complicaciones en la posición. Y tras alfil por C3 y torre H4, Faustino jugó rey B8, retirándose. Las blancas jugaron torre C4, una jugada que parece durísima porque se ataca la torre, se ataca el alfil. ¿Qué van a hacer las negras? Pues simplemente Faustino jugó dama E5 y aquí vemos que el cálculo de este jovencito es brutal, ¿no? Con esta jugada no se busca defender el alfil, o bueno, se busca defenderlo indirectamente, ya que primero se está atacando la dama del rival. Y bueno, aquí en esta posición Bokidov jugó torre E4, que en realidad no es la mejor. Es una posición complicadísima. Lo correcto era dama C2, atacando ya el alfil. En caso de torre C8 para buscar defender, bueno, en realidad atacar la torre, vendría caballo C5, amenazando un doblete mortal en D7. Las negras pueden escapar con el rey, peón por alfil, dama D6 y tras alfil A3, parece que las blancas de momento logran mantener todo a raya, ¿no? Es una posición delicada, ¿no? Yo diría que aquí, pues, las negras deben tener cuidado por el rayo X porque tienen pieza de menos y varias cosas allí en la posición. Pero tras torre E4, dama F5 por parte de Faustino, buena jugada, clavando la torre, rey A1 de Bokidov y ahora rey A8. Técnicamente aquí lo mejor era E5, empezando a avanzar con el peón para buscar en parte también la casilla F4 en algún momento, ¿no? Ahora, lo curioso es que el alfil sigue entregado en C3. ¿Cuántas jugadas van? Vamos a contarlas. Fíjense que desde que se hizo alfil C3 han pasado, vamos a contarlas aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En este momento fue donde después de rey A8 jugó torre de 3. Y bueno, el alfil sigue sin poder ser capturado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ve por C3? Bueno, en este caso vendría un triplete mortal, ¿no? El caballo entra atacando las torres, atacando la dama. Una locura de posición, ¿no? Increíble. Por eso Bokidov juega torre de 3, ahora sí intentando atacar el alfil. Y ahora torre C8 por parte de Faustino Oro. Buena jugada, ¿no? El alfil sigue regalándose en C3. Las blancas siguen sin capturarlo. Torre F3, dama G6 por parte de Faustino. Torre A4 de Shamshidin Bokidov.
E5, las negras empiezan a correr. De hecho, aquí según la máquina ya están un poquito mejor. El alfil no puede ser capturado porque entra el caballo, toca la dama, toca la torre. Y aunque hay chance de cambiar dos piezas por la torre, la posición resultante es peligrosa. Ahora sí, B por C3 por parte de Bokidov, caballo por C3 de Faustino, torre por y torre 4. ¿Y qué ha pasado en la posición? Las negras tienen torre y dos peones a cambio de dos piezas menores. Normalmente las dos piezas menores deberían ser superiores a la torre. El problema para las blancas es que hay muy pocos peones y siempre las dos piezas son más fuertes cuando hay bastantes peones. Pueden maniobrar, coordinarse, eliminar peones negros. Pero en este caso, quizá la posición está igualada o quizá un poco mejor para las negras. Faustino decide jugar torre EC8. Quizá aquí podía jugar dama F5, manteniendo la defensa del peón, y tras alfil F4, torre H3, ¿no? Pero tras torre S8, alfil D2 por parte de Bokidov atacando la torre, torre G3 de Faustino atacando el peón, aunque está bien defendido, dama E1 atacando la torre nuevamente, torre D3 y torre por E5. Bueno, las blancas ganan un importante peón que, bueno, puede ser vital en la posición. Torre CD8 por parte de Faustino, que empieza a crear por allí amenazas. Rey B2 de Shamshidin Bokidov. Torre H3 y dama E2. Bueno, también les digo que hay que tener aquí algo de sangre fría para estar con el rey blanco en esta posición, ¿no? Donde la dama puede entrar en cualquier momento con las torres. Posición brutal. De hecho, hasta parece que el rey negro está más seguro. Torre C8 por parte de Bokidov, de Faustino, que precisamente quiere entrar en C2 con su dama. Dama E4, obviamente las blancas lo impiden. Y ahora Faustino decide jugar dama B6. Quizá aquí ya el argentino empezaba a creer que podía mejorar en la posición, ¿no? Podía estar bien con su dama y con sus dos torres. Pero lo cierto es que en realidad lo mejor era cambiar las damas. Tras torre por y B6, como les digo, esta posición es muy difícil. Las blancas tienen muy pocos peones para intentar ganar y los peones están controlando de momento las entradas, por ejemplo, del caballo. Ahora, tras la jugada dama B6, torre E8 por parte de Bokidov. Buena jugada, busca cambiar una torre. Torre H8 de Faustino, que acepta el cambio, pero torre E6. Ahora son las blancas las que parece que quieren ganar. Técnicamente era mejor cambiar en H8 y tener una posición ligeramente mejor. Pero esta jugada es más peligrosa porque empieza a crear temas allí sobre la dama, sobre el peón de A6. Fíjense que el peón de B7 está clavado. Dama B5 por parte de Faustino. A4, buena jugada de Bokidov, que busca atacar la dama de inmediato para que deje de defender el peón. Dama C4, las negras tienen que plantear nuevamente el cambio. Dama por C4, ahora sí Bokidov lo acepta. Torre por C4, A5 y ahora torre H, C8. Otro problema aquí de las negras es el tiempo. Faustino ya en este momento solo tenía 2 minutos y 24 segundos. Su rival le llevaba 10 minutos exactos de ventaja. Lo mejor era jugar rey B8 intentando escapar de las amenazas ya o de las redes de mate en la posición. Por ejemplo, torre 7 vendría G6, torre E6 y torre C6 buscando el cambio de torres. Si se cambian las torres, esto va a ser tablas, ¿no? Como les digo, las dos piezas no podrán con la torre por los pocos peones que hay. En cambio, tras torre HC8, alfil E3, torre 4C6, torre E5, aquí ya las blancas no quieren cambiar. Y torre F8, otra imprecisión de Faustino, ¿no? Muy poco tiempo, era mejor torre C2 jaque, rey A3 y rey B8. Claro, esto no quiere decir que las negras estén mejor, al contrario, las blancas siguen un poco mejor. Tras la jugada torre F8, caballo C5 por parte de las blancas y torre FC8. Error, torre CC8 era la jugada correcta. Tras rey C3 viene torre CE8 y de nuevo las negras buscan desesperadamente cambiar la torre. Ahora, tras torre Fc8, caballo A4, buena jugada de Shamshidin Bokidov que va a la casilla B6, torre D8 por parte de Faustino y alfil C5, jugada algo dudosa, era mejor caballo B6, rey y torre E7, buena jugada, toco el peón y algunos problemas para las negras. Tras la jugada alfil C5, rey B8 por parte de Faustino, caballo B6, torre H8, rey B3 y torre D8. Bueno, de nuevo, aquí era mejor rey C7. Había que escapar del mate, salir de las redes de mate inmediatamente. Por ejemplo, tras caballo D5 viene rey D7 y el rey al menos está escapando de las amenazas más graves. En cambio, tras la jugada torre D8, rey B4 por parte de Bokidov, torre H8 de Faustino, torre E4, torre G6, caballo D7 jaque y aquí Faustino comete el error final en esta partida.
Rey A8. Error porque ahora, bueno, las negras van a atacar demasiada ventaja. Las blancas van a tener muchísima ventaja, ¿no? Lo correcto era jugar Rey C7. Fíjense que tras la jugada caballo F8 ya la posición de las negras es crítica, ¿no? Hay una red de mate tremenda. Pero tras la jugada torre por caballo, alfil por y torre por G5, este final todavía no es fácil de ganar, ¿no? Hay muchas opciones para seguir luchando en esta posición. En cambio, por supuesto, tras rey A8, Bokidov jugó caballo F8 y Faustino tuvo que abandonar. Ya no es lo mismo que en la posición anterior. Fíjense que tras torre por F8, alfil por F8 y torre por G5, ahora viene torre E8 jaque, rey A7 única, alfil C5 jaque y ahora tras B6, torre 7, rey B8 y A por B6, esta posición sí es completamente ganadora porque se amenaza alfil de 6, peón sigue y dama. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente estuvo espectacular y bueno, yo creo que sí, que Faustino demuestra que puede estar a la altura de estos jugadores. Fíjense que aquí, bueno, prevaleció la experiencia de Bokidov, sobre todo en cuanto al tiempo, ¿no? Supo aprovechar muy bien su ventaja de tiempo, buscando complicaciones, pero ese alfil por C3 de las negras estuvo espectacular, ¿no? El alfil regalado ahí, no sé, casi por 10 movimientos y no podía ser capturado. Sin embargo, bueno, aquí se nota la fuerza de un gran maestro tan poderoso como Shamshidin Bokidov, que sigue subiendo, ¿no? Estoy seguro que dentro de muy poco va a llegar a los 2700 puntos, porque como le digo, su actuación en este torneo ha sido brutal. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que mañana me acompañen a la transmisión de la penúltima ronda de este fantástico torneo. A ver cómo termina de irle al argentino. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.